Buenos días con todos. Vamos a dar inicio al primer webinar de la serie de financiamiento dentro de los webinars temáticos que manejamos en la comunidad de práctica de Euroclima. Les damos la bienvenida a todos. Gracias por su paciencia para empezar. Tenemos ya a nuestros ponentes en línea. Les pido que, por favor, si tienen algún problema de escucha, nos pongan en el chat para saber si es que hay alguna falla técnica. El webinar del día de hoy, como les comentamos en el Save the Date y en el afiche, es empezar a discutir un poquito los retos que están asociados al financiamiento de movilidad urbana sostenible, porque el concepto no solo es nuevo, sino que además implica grandes inversiones de dinero y distintas formas de financiamiento. Entonces, el éxito que puedan tener las medidas y planes de movilidad que hagamos en nuestras ciudades y países va a estar directamente atado a la posibilidad de financiar esas medidas en el tiempo y de poder implementar lo que se planifique. Entonces, por eso habíamos escogido esta serie temática y para eso decidimos que la mejor manera de empezar era dar un poquito un panorama de cómo estaba la situación en cuanto a financiamiento de la movilidad sostenible. Los ponentes que hoy nos acompañan son Eloisa Schneider de la CEPAL. Ella estuvo a cargo de la organización de un evento que se llevó a cabo en el marco del quinto diálogo regional de finanzas climáticas y fue un evento coorganizado entre Euroclima y la CEPAL para discutir movilidad urbana y financiamiento. Entonces ella nos va a presentar un poco los resultados de esa discusión que tuvo lugar en Costa Rica en marzo de este año y en la que pudieron darse cuenta ya de cuáles eran los principales retos y oportunidades de financiamiento de movilidad sostenible. Y luego a continuación vamos a tener a Daniel Pulido. Daniel Pulido es especialista senior de infraestructura en el Banco Mundial. Es alguien que ha estado muy vinculado a temas de financiamiento en general de infraestructura y en particular de infraestructura de transporte y de financiamiento no solo tradicional, sino esquemas innovadores de financiamiento como por ejemplo alianzas público-privadas. Entonces él nos va a dar un vistazo de cuáles son los principales principios y consideraciones que tenemos que tener para el financiamiento de movilidad urbana sostenible. Entonces, ahora sí me permito introducir formalmente a Eloisa Schneider. Ella es magíster en asentamientos humanos y medio ambiente. Es ingeniera agrónoma y entre sus áreas de especialización se incluyen las relativas a la sustentabilidad, al cambio climático y al financiamiento y a la responsabilidad socioambiental con foco en el sector financiero, entre otros. Su trabajo ha estado vinculado a la empresa privada, a organismos internacionales como CEPAL, ICA y FAO y a la cooperación como la cooperación técnica alemana GIZ y el sector público de Chile y de Brasil. Con eso entonces damos la bienvenida a Eloisa para que ella nos presente el resumen de lo que fue el evento en el Diálogo Regional de Finanzas Climáticas. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Quisiera solo hacer un paréntesis antes de empezar, que en algunos momentos la comunicación como que se cortó un poco. Entonces, por favor, si tienen algún problema, los que nos están escuchando, por favor háganlo saber de manera pronta. Sí, bueno, organizamos este evento y la idea de este evento fue justamente debatir temas más bien técnicos respecto a lo que era el financiamiento para la movilidad urbana sostenible en América Latina. Se presentaron diferentes casos, se trabajó bastante y en talleres la participación de instituciones, de distintas instituciones financieras para que contaran en qué van, cuáles son sus iniciativas relacionadas con esta temática. Porque, entre otras cosas, nosotros con el trabajo que hemos hecho históricamente en CEPAL, no, todavía por favor no cambies la slide, estoy haciendo mi marco introductorio. Con el trabajo que nosotros hemos hecho en la CEPAL relativo a financiamiento climático, nosotros hacemos un desglose por sectores y detectamos, digamos, lo que son los financiamientos que son dirigidos a lo que es el sector transporte, pero esa calificación de alguna manera la hacemos nosotros según nuestro entendimiento sobre lo que es en este caso, financiamiento climático, pero que claramente se podría asociar lo que es la visión de financiamiento sostenible o sustentable. También ya hago un paréntesis, me van a escuchar hablar de la palabra sustentable o sostenible indiscriminadamente. En este caso la vamos a tomar como un sinónimo. Ahora sí, si haces el favor de pasar la primera slide.
Bueno, en uno de los temas clave, que es en el ámbito de las políticas públicas, son solo algunos países han propuesto una definición que se marca bajo esta visión de lo que es la transporte sustentable o sostenible. Por tanto, aquí hay primero una dificultad grande en evaluar adecuadamente los avances, porque entonces no sabemos exactamente qué es transporte sostenible. Y también, por otro lado, desde el punto de vista de lo que son las inversiones, de lo que es el financiamiento, eh, unos lo categorizan como climático, otros lo categorizan como sostenible, por tanto aquí hay una dificultad bastante grande de que uno pueda precisar qué es lo que efectivamente está pasando en este ámbito. Nosotros como CEPAL, en lo que son nuestros documentos de financiamiento climático, hacemos un concepto propio de lo que es, y ahí cae perfectamente bien lo que para nosotros es financiamiento climático, prevé lo que podría ser un financiamiento desde el punto de vista de la sustentabilidad. Pero, como digo, eso es un ejercicio que hacemos nosotros y la mayor parte, tanto de los estados como de las instituciones, no tienen esta visión todavía común, por tanto, ya hay una dificultad bastante grande de establecer y de separar qué es qué. Ese es como uno de los primeros puntos, ¿no? El siguiente, por favor. Los medios de transporte considerados sustentables utilizados en la región. Nosotros hicimos este análisis basado en lo que son los conceptos de sustentabilidad que han utilizado la Unión Europea, la OECD, incluso Euroclima tiene un concepto de transporte sustentable. Nosotros leímos todos ellos y dado este concepto, entendimos que estos tres medios de transporte, que a su vez son los más utilizados, digamos, en la región, podrían asimilarse a modelos de transporte sustentable. Cada uno con sus dificultades. Ninguno de los tres es cero emisiones de ninguno de los países de la región, incluyendo los vehículos eléctricos, dado la conformación de la mayor parte de las matrices de los mix eléctricos de los países de la región, todavía no son una solución 100% que uno pudiera asimilar 100% de descarbonización o como transporte sustentable. Si quieres seguir, por favor. Bueno, en el caso, siguiendo la línea de lo que son los vehículos eléctricos de transporte urbano sustentable de pasajeros, el caso de los vehículos eléctricos para el transporte público, en América Latina hay menos de 1000. ¿Ah? Y entonces, y un país, y solo un país, Chile, el que ha avanzado un poco más en la materia y con algunos movimientos que ha ido haciendo este año, ya va a poner en circulación hasta final de año 400.000 buses eléctricos. Pero en la mayor parte de los países de la región, aunque en Brasil hay una fábrica de buses eléctricos, más bien hay dos, todavía hay muy pocos. La mayor parte de los países de la región están haciendo pilotos en este sentido, pues han implementado 10, 20 buses en su flota. El caso de Ecuador recientemente incluyó como 20 buses en su flota. Eso ha sido como la realidad en la mayor parte de los países de América Latina. Donde sí hay un avance bastante grande, incluso mucho mayor que a nivel mundial, es en el caso de los buses de tipo BRT. ¿Y por qué los llamamos tipo BRT? Porque en Brasil, en el mundo, hay pocas experiencias que son 100% BRT, que tienen características particulares, que transitan por una infraestructura específica y tienen un modelo de negocio muy particular. Entonces hay varios asimilables. ¿Por qué? Porque transitan en carriles segregados y eso entonces nosotros hemos decidido que, por eso que los llamamos tipo BRT. América Latina ha avanzado muchísimo en este sentido, concentra el 35% del total de los sistemas de BRT existentes en el mundo y transportan el 62% de los pasajeros que usen diariamente ese tipo de sistemas en el mundo, que es una cantidad bastante importante. Y los trenes subterráneos urbanos y livianos de superficie, que operan en América Latina 22 sistemas que representan el 10% del total mundial, es una cantidad relativamente grande, y el 6% de las vías. Ahora, cuando uno piensa la cantidad de población que vive en América Latina, todavía lo que es la cobertura de los servicios de trenes subterráneos
años no es la óptima y debería ampliarse mucho más si nosotros estamos pensando en hacer con que los medios de transporte sean un aporte realmente a lo que son los procesos de reducción de emisiones de los países. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, uno de los grandes temas de América Latina, más allá del transporte en sí mismo, más allá de poner en las vías buses, carros de metro, etcétera, América Latina tiene un rezago muy importante con relación a la infraestructura. No, ya te pasaste 2 slides. ¿Puedes volver al anterior, por favor? Sí, muchas gracias. Según el BidInvest, para alcanzar lo que son las regiones más desarrolladas, la inversión en infraestructura deberá crecer en unas tasas de entre un 5 y un 7% del PIB anual. Yo creo que para los economistas les queda bastante claro que eso es una cantidad de recursos bastante importante y que las brechas entre los países fluctúan entre 120.000 millones a 150.000 millones de dólares anuales. Eso es mucha plata y para algunos países es muchísima plata. Y aquí solamente estamos hablando de infraestructura. Y esta infraestructura está concentrada fuertemente en lo que es el sector de transporte. Para lograrlo, sería necesario aumentar las inversiones en infraestructura en el sector privado, ¿no? O sea, el Estado por sí solo ya no tiene la capacidad en América Latina, que hoy día tiene una participación de un 30%. En países como Brasil y Chile, por ejemplo, está en 50%, pero por ejemplo en lo que es el Caribe es menor a un 20%. Por tanto, hay que como que de alguna manera restablecer, reforzar y recrear todos los que son los procesos de participación público-privado, que si en algún minuto fueron bastante exitosos, dadas algunas crisis de confianza, entre otras los escándalos con las grandes constructoras en Brasil, mermó un poco todas esas iniciativas. Por tanto, ahora de alguna manera hay que como que refundar toda esta temática. ¿Pasas la siguiente slide, por favor? En esa gráfica nosotros vemos el índice de competitividad. Se mide una vez al año el índice de competitividad. Hay como 2 grandes indicadores a nivel mundial que miden los índices de competitividad general y el de infraestructura. Entonces aquí en este gráfico lo que vemos es el índice de competitividad específicamente en infraestructura en algunos países de América Latina. En realidad los que más hacen inversión. El número que está a la izquierda es el número de la competitividad, es decir, mucho menor el número, el 1 es el país más competitivo. De hecho, Estados Unidos es el número 1 en competitividad en general y creo que el número 9 en competitividad en infraestructura, y algún país de Asia que ahora se me olvidó, está como en el segundo lugar en ambos aspectos, porque tiene una inversión con relación al PIB muy importante en infraestructura. Y si uno hace un rápido análisis de lo que es este gráfico, ¿qué es lo que uno observa? Que pasa de todo, no hay tendencias. Sin embargo, en algunos países, por ejemplo, en el caso de Brasil o en el caso de Perú, uno ve que hubo en algún momento una baja, es decir, mejoró su competitividad. En el caso de Brasil, por ejemplo, entre 2007 y 2008, 2013 y 2014, mejoró su competitividad, pero eso coincide con eventos como los Juegos Olímpicos y con el Mundial de Fútbol. Por tanto, se hizo una gran inversión en infraestructura. Pero terminados esos eventos, vemos 2017, 2018, 15 y 16, empieza a haber un nuevo rezago. Y ahí de nuevo tenemos una crisis económica muy grande y se observa un rezago, y el número del 2017-2018, la competitividad es peor de lo que era en 2007 y 2008, lo que era 10 años antes. El caso de Perú, vemos que va disminuyendo, y vemos que aquí hay un tema muy importante, un impacto muy importante de lo que es la COP y probablemente los Juegos Panamericanos que recién acaban de celebrarse, por tanto, donde hubo una intensificación de la construcción de infraestructura. Por tanto, ¿no? Por tanto, lo que se observa en la región es que todavía la inversión en infraestructura está respondiendo a momentos puntuales o momentos políticos puntuales o lapsos de gobiernos de un determinado periodo, ciclo de gobierno, y no responde a una política pública de largo aliento, y que es el tipo de política que amerita para lo que son las inversiones en infraestructura. Uno no construye un metro en 4 años, probablemente uno lo construye en 10, 12 o en 15, sin retrasos. Si es una línea compleja, si es una línea muy larga. Pero eso hoy día no se está viendo en lo que son los índices de competitividad en América Latina. Ahora puedes pasar el siguiente slide.
Bueno, el caso de Chile tal vez es uno de los casos más emblemáticos. Chile es uno de los países que ha utilizado las concesiones desde hace como unos 20 años. Todo el sistema de infraestructura está muy, muy cercano a lo que es el sector privado. Dentro de la cartera de concesiones actual del primer trimestre del año 2019, habían 44 proyectos públicos que deberían ser licitados en 2019-2030 por un monto 12.5 mil millones de dólares. De estos, 8 proyectos tienen como objetivo promover vías y medios de transporte urbano y semiurbano, 2 contemplan trenes urbanos ligeros y 2 para teleféricos urbanos, y 2 son para construcción de corredores de transporte público. Todos esos proyectos, de alguna manera, aunque en su génesis no tienen el apellido de sostenibles, sustentables o climático, ambientalmente amigable, etcétera, el solo hecho de que sean tecnologías más modernas probablemente van a utilizar combustibles que son más eficientes desde el punto de vista de las emisiones de carbono, por tanto, naturalmente, sin hacer ningún mayor esfuerzo, van a ser más sustentables, ¿no? Porque toda la tecnología nueva, los trenes que van a comprar para los metros probablemente ya van a venir, como Chile es un importador neto de ese tipo de tecnología, va a importar un tren que viene de Alemania, y el tren que viene de Alemania viene con una tecnología que ya es carbono más eficiente, ¿no? Por tanto, sin pretender, aquí tenemos un dato que nos permite visualizar que, ¿no?, vamos migrando a lo que es un sistema de transporte más sustentable. Sin embargo, no porque nos hayamos propuesto hacerlo de esta manera, por lo menos no desde el punto de vista de la política de transporte público. Esa visión está dada en Chile desde el punto de vista de la política energética. Lo que es el plan energético a futuro de Chile, él sí contempla, por ejemplo, integrar en la malla del transporte público buses eléctricos, incluso los cuantifica. Bueno, además hay otras 22 iniciativas privadas en estudio, de esta un tranvía urbano para la ciudad de Santiago, que aquí entre nos, ese tranvía, creo que desde que vivo en Chile, ya hace más de 30 años, se habla del tranvía, pero bueno, sigue en la cartera de concesiones del ministerio. A lo mejor no hay que perder la esperanza. Próxima, por favor. Algunos ejemplos de lo que ha sido la participación público-privada, en el caso, por ejemplo, del metro, de 2 líneas de metro en São Paulo, la línea 5 Lila, que está en etapa de construcción. Todavía las inversiones del sistema del metro de São Paulo son realizadas por la concesionaria y por el gobierno del estado de São Paulo, pero la concesionaria, el contrato de la concesionaria prevé que se invierta 1.000 millones de dólares en mantención, conservación, mejora, recalificación, adecuación y expansión de las líneas a lo largo de un contrato de 20 años, ¿no? Sin embargo, ¿quién hace toda la obra de infraestructura, la obra dura, digamos, la obra más cara? Eso es responsabilidad del gobierno del Estado, ¿no? Y en este caso del Estado, porque Chile Brasil, como es un país federado, los recursos pueden venir de diferentes instancias. En el caso de Brasil, esta línea del metro es del gobierno del Estado de São Paulo. Próxima, por favor. En el caso del metro de Salvador en Bahía, que también fue creado, ahí se creó un modelo nuevo, innovador para financiación, y el vencedor de la licitación firmó un contrato de licitación a través de una asociación pública-privada para implementar, operar y mantener el sistema, que es un poco distinto a lo que era el contrato anterior, que no, los contratos anteriores de otros contratos muchas veces no está incluida la implementación del tren, y aquí la concesión tenía que implementar todo el sistema durante 30 años. La inversión fue para la empresa fue de 1.1 mil millones de dólares, aportado por el gobierno federal, en este caso, el gobierno del Estado y el operador privado. O sea, aquí, en el caso del Estado de São Paulo, participaba solamente el Estado de São Paulo. En el caso de Bahía, hay recursos del gobierno federal. La próxima, por favor. Aquí vamos a mostrar el caso del metro de Lima, en la siguiente slide. En el caso del metro de Lima, que también está siendo trabajado bajo, no es bajo concesión, sino que es bajo un consorcio, empresa público-privada, y este proyecto, el BID, fue un préstamo, un crédito del BID que aprobó 700 millones de dólares, entonces entre un préstamo al Estado y otro al consorcio ejecutor. O sea, lo que uno observa que hay distintos modelos, distintas geografías económicas en cada uno
en varias de las soluciones que se han encontrado para poder aumentar la participación de recursos, ampliar la cantidad de recursos en lo que es el financiamiento y a introducir fuertemente al sector privado en este proceso. La próxima slide, por favor. En el caso de los sistemas de BRT, van más o menos por la misma línea de los metros, lo que son las construcciones de las estaciones, de los carriles y todo esto, porque requieren un tiempo y un monto de capital bastante grande, menos que obviamente, que de un metro, pero que también requiere su tiempo, requiere obras de infraestructura, requiere cambios en la ciudad importantes, pero costan menos que de lo que es el caso de un metro. Los costos varían dependiendo del sistema, de la zona por donde va a transitar, incluso varían si son mejoras menores, a lo mejor ya hay una vía que simplemente hay que segregar, o a lo mejor hay que hacer una vía totalmente nueva, ¿no? Y ahí están los montos más o menos que puede llegar a costar la implementación de un sistema de esta naturaleza, y mayoritariamente en América Latina en estos sistemas están transitando vehículos movidos a combustible diésel, algunos de mejor calidad, con un Euro 6 mínimo, pero la gran mayoría todavía no es así. La gran mayoría usa no siempre combustible de buena calidad, por tanto, desmejora el servicio con relación a lo que pudiera ser un modelo sustentable. Próximo, por favor. Buses eléctricos, bueno, ya comenté que hay muy pocos en América Latina. La inversión inicial puede ser 1.5 a 2 veces mayor que la de un bus tradicional a diésel. Además, hay que sumarle aquí algunos otros elementos en el debate. Y uno de ellos que hoy día, como es una tecnología nueva, todavía no necesariamente están de la mano lo que es todo el sistema de mantenimiento. Entonces, si un bus a diésel, yo tengo el mecánico tradicional que es capaz de hacer un mantenimiento de manera fácil, en un bus eléctrico todavía no está toda desarrollada totalmente esta capacidad técnica profesional para poder hacer este mantenimiento. Entonces, a veces no existe esta mano de obra calificada porque el país importó 30 buses, 20 buses, 10 buses. Entonces, ahí hay una dificultad adicional que además va un poco en contra de la tecnología en la medida que no se ha ido todavía masificando. Sin embargo, estos costos menores de operación, que puede ser hasta de un tercio que un bus normal, porque la vida útil es de 14 años frente a 10 años de un bus normal. Siempre y cuando circule por carriles segregados, que el camino tenga un pavimento bastante igual, porque por la forma de la tecnología que tiene, no puede estar sujeto ni a baches ni a cosas que muchos de los caminos tienen, porque deteriora la calidad de lo que es su sistema electrónico, que es bastante sensible a lo que es, ¿no? No es lo mismo que un bus a diésel que tiene un motor pesado, viejo, antiguo, que aguanta todos los fierros. Aquí no. Y sobre todo las baterías que van en el piso de lo que es el bus. Próximo. Bueno, Chile es el ejemplo. Aquí está la foto de lo que fueron los primeros 100 buses eléctricos. Esa era la marca. Y aquí solo para dar una noción de lo que fue el costo, costaron $300.000 cada uno y eran los primeros 100. Y aquí la forma que encontraron para poder poner en circulación este bus fue el sector público invirtió en los buses, lo entregó al sector privado, que son los operadores, perdón, una empresa privada hizo la compra, hizo el encargo en China, llegaron los buses, se lo entregó al sector de los operadores, al sector privado de operadores, en forma de leasing, y estos buses pasan a ser como un activo del sistema de transporte, una vez que haya nuevos procesos de licitación y las empresas que hoy día están trabajando con estos buses, si en una eventualidad ellos no ganan el próximo proceso de licitación, esos buses son partes del nuevo proceso de licitación, son un activo del proceso de licitación. Y eso hizo un diseño nuevo, totalmente nuevo de lo que son los procesos de licitación actualmente en uso para lo que son los buses de transporte público. Próxima. Bueno, los trenes urbanos subterráneos son los más caros, su costo puede llegar a ser 100 veces más que de un tipo BRT, puede variar entre $45 millones por kilómetro a más de $200 millones por kilómetro, depende de dónde, depende cómo, depende de la profundidad, depende del arreglo institucional que tenga desde el punto de vista político, de quién es el dueño del subsuelo, de cómo se
gestiona las áreas aledañas, quién pasa a ser el dueño, qué tiene derecho a explotación, cómo es el tipo de impuesto que se paga. Todo eso incide muy fuertemente. Pero hay un otro elemento que incide muy fuertemente también en lo que es el proceso de toma de decisión de los trenes urbanos, que los trenes urbanos, igual como los BRTs, si uno pone en la ecuación, dentro de lo que es el punto de vista de reducción de emisiones, si uno pone dentro de estos procesos su etapa de construcción, incluyendo la etapa de construcción del vehículo, y uno pone en la ecuación, en el caso de los metros, por ejemplo, puede llegar a ser 35 años, los años que se necesita para mitigar la huella de carbono de la etapa de construcción de, de las vías, de los trenes y etcétera, ¿no? Y eso hay que ponerlo en lo que son las ecuaciones de cálculo de efectividad en cuanto a herramientas para procesos de descarbonización de las economías. Y este mismo cálculo se tiene que hacer para lo que son los BRTs, porque hay que incluir toda la etapa de construcción. Y en las etapas de construcción, el vilano en ambos casos es el cemento. Y el cemento, por lo general, no lo importamos, lo fabricamos en nuestros países, porque muchas veces dejamos fuera este cálculo porque decimos, bueno, pues el tren viene de China o el BRT viene de China, por tanto, pues ellos contabilizarán las emisiones. Y bueno, aunque hagamos así el cálculo, pero el gran vilano es el cemento y el hierro, y esos todavía en muchos países de la región son fabricados in situ, por tanto, acumulan las emisiones dentro de lo que es el proceso. Próximo, por favor. Bueno, aquí ya vamos terminando. Esto es según nuestro levantamiento que hacemos a cada año. Esos son los datos más recientes del año 2017. Si haces un nuevo clic, va a marcar lo que es lo de transporte. Bueno, quedó un poquito suave, perdón. En mi pantalla se veía un poquito más fuerte. Aquí vemos lo que ha sido invertido. ¿Por qué lo puse con este ordenamiento? Porque quería tratar de dar una noción más o menos de lo que pudiera llegar a ser el costo de las necesidades de inversión, digamos, de transporte, las primeras de infraestructura y transporte, y después de lo que se ha ido invirtiendo, más o menos, ¿no? Es bastante difícil hacer toda esta matemática de uno saber cuánto efectivamente, porque uno puede saber cuánto se hicieron en buses, en metros, pero como están muchas veces en distintas etapas, y a veces es difícil saber quién finalmente fue el inversor. Y también por eso les puse el ejemplo de Brasil, porque, por ejemplo, si yo hago un levantamiento de las inversiones de lo que hizo el gobierno federal, son unas, pero yo tengo que bajar a nivel del Estado, que son otras. Y las del Estado a veces pueden ser enteras del Estado y a veces pueden estar parcializadas, pero también pueden haber inversiones a nivel municipal. En general, por ejemplo, en Brasil, las flotas de transporte público son municipales. Por tanto, las concesiones, etcétera, se dan a nivel municipal. Entonces, como hay distintas escalas, es muy difícil finalmente saber cuánto podría llegar a costar la necesidad de transporte. Y además, hay otras dificultades, que si nosotros tenemos dificultad de poder encontrar estos números en el sistema que está formalizado, en el sistema no formalizado, por ejemplo, en México, pareciera que son un 70% del sistema es informal. ¿En qué sentido? Un chofer, un camión. Por tanto, este camión va a vivir hasta el último día de su existencia, y este último día de su existencia todavía lo van a vender a otro municipio que no tenga ningún tipo de exigencia. Por tanto, es muy complejo establecer. Pero bueno, dicho todo esto, en nuestros levantamientos, nosotros hacemos levantamiento top-down, nosotros hacemos el levantamiento desde quién entrega recursos para los países y internamente dentro de los países, pero desde la grande banca, etcétera, porque es que es un número como grande, después cómo se reparte dentro de los países y cómo se reparte la entrega que han hecho. Y ahí vemos que el sector del transporte hubo un crecimiento significativo con relación al año 2016. Tuvimos como un 25% de crecimiento, en 2016 fue 1.5 mil millones de dólares, en el 2017 2.2 mil millones de dólares, pero dentro de lo que es la malla de lo que han sido las inversiones en los temas, en este caso climáticos, pero que uno pudiera ampliar dado las características que tienen, tiene una participación todavía muy baja en lo que son las acciones de mitigación, representan cerca de un 14%. ¿no? El foco, como podemos ver, está en las energías renovables. Muy bienvenido el foco, porque efectivamente si queremos utilizar mejor los metros, que son eléctricos, y los buses eléctricos, que son eléctricos, necesitamos matrices eléctricas limpias para que ellos sean efectivos. ¿no? Pero probablemente tenemos que hacer esfuerzos mayor en lo que son
las inversiones del transporte. Pero a lo mejor, mirándolo desde el punto de vista positivo, es más bajo porque hay una participación intensiva del sector privado a través de las concesiones y a través de las asociaciones público-privado, que también sería muy positivo que estos números acá fueron cada vez mejores, porque desde el otro punto de vista ellos pudieran estar supliendo una necesidad de recursos que a lo mejor pueden ser utilizados si nosotros vemos en otros elementos que hay, por ejemplo, en el caso de la infraestructura, ¿no? Que vemos que en 2017 no hubo inversiones en infraestructura. Bueno, dicho esto, creo que hice un rápido barrido de lo que, empezando de lo que nosotros debatimos justamente en Costa Rica, que estas fueron como las temáticas, y entramos un poco en el debate justamente de los temas de las políticas públicas, que a veces no iban tan como en sintonía en, por ejemplo, las necesidades de infraestructura, necesidades de transporte, los compromisos de reducciones de emisiones, los anuncios de carbono neutralidad, etcétera. A veces las políticas entre ellas no están conversando tan claramente entre sí y eso también se observa un poco en lo que es la disponibilidad de recursos financieros al final del día, porque de haber más conversas entre ellas, probablemente esta bolsa de recursos podría ser como más grande. Muchísimas gracias. Yo me imagino que habrá una ronda de preguntas. Sí, bueno, ahí aclararles a todos que la ronda de preguntas la hacemos al final. Entonces, ahorita damos paso a la segunda ponencia y dejamos al final un espacio para preguntas que pueden ser para los dos ponentes o particularizadas para alguno en específico. Entonces, ya hemos recibido algunas de nuestro panel de preguntas. A los asistentes les invitamos a que si les van surgiendo cosas adicionales, nos las pongan por escrito en el chat y las vamos a leer al final. Dicho esto, en este momento daría paso a nuestro segundo ponente, que es Daniel Pulido. Como les decía, Daniel es especialista en infraestructura, es especialista senior en infraestructura del Banco Mundial. Él es graduado de la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la Wharton School y también tiene una maestría en Artes en Estudios Internacionales de la School of Arts and Sciences. Daniel posee también una maestría en Economía de la American University en Washington. Es especialista en infraestructura de la práctica global de transporte del Banco Mundial y en este cargo ha liderado la preparación e implementación de compromisos de préstamo y asesoramiento centrado en promover la participación privada en la movilidad y logística urbana, principalmente en América Latina y Europa del Este. En el Banco Daniel también ha publicado varias piezas de investigación sobre asociaciones público-privadas en transporte y movilidad urbana sostenible. Antes también trabajó en Goldman Sachs y en los bancos europeos Dexia y DEPA, especializándose en el financiamiento de infraestructura de transporte y energía. Su experiencia incluye la estructuración de transacciones, análisis financiero y evaluación de créditos para alianzas público-privadas y para financiamientos municipales y de proyectos. Con esto le damos la bienvenida a él y le doy la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Yo les voy a hablar, no sé qué tanto tiempo tengamos porque entiendo tenemos que acabar a las 11, así que tal vez voy a ir un poco rápido a través de mi presentación y Lorena te voy a estar diciendo siguiente, siguiente, para poder avanzar y cumplir con el cronograma. También mi presentación va a ser un poco pues general, o sea, no tenemos el tiempo para adentrarnos en los temas, pero sí voy a introducir 3 diferentes publicaciones, productos de conocimiento en los que he trabajado y que el banco ha publicado recientemente, que pueden ser muy útiles para los participantes de este webinar. Entonces, si podemos empezar con la presentación ahora. Entonces, bien, como decía Eloisa, todos tenemos grandes esperanzas en la participación privada, ¿no? Sin embargo, la participación privada en transporte ha sido relativamente baja. Hay 3 veces más APPs en energía en la forma de contratos de producción de energía independiente que en transporte. Asimismo, las inversiones relacionadas con APPs en transporte han estado cayendo en los últimos años. Siguiente. Cuando el dinero privado se ve en el sector transporte, no se ve en transporte urbano sostenible. Se ve, y en los países menos desarrollados, en donde se ve es en sectores donde hay alta recuperabilidad de los costos por tarifas, como aeropuertos y puertos, y en carreteras de peaje en las joyas de la corona, en aquellas que tienen alto tráfico. Se ve en países de ingreso medio alto, se ve en países que tienen una profundidad de los mercados financieros bastante grande y que son grado de inversión. Es decir, el dinero privado
está ahí, si va a transporte, va muy poco, y el que va no va a financiar movilidad urbana sostenible. Siguiente. De hecho, vemos como en esta investigación que hicimos hace poco con datos de 3 bases de datos diferentes, lo que encontramos fue que la inversión privada en transporte solo representa 9% de toda la inversión privada que se ha movilizado a través de APPs, del 90 al año 2016. Bien. Entonces, viendo esto en el Banco Mundial y dándonos cuenta de que las APPs no son necesariamente la panacea, desde hace 2 años hemos estado trabajando en un nuevo paradigma, y esa nueva forma de ver las cosas la hemos llamado el approach de maximizar el financiamiento para el desarrollo. La abreviación es MFD, MFD, por las siglas en inglés. Entonces, este paradigma reconoce la importancia no solo de movilizar el sector privado, sino también de optimizar el uso de los escasos recursos financieros públicos. Y también reconoce el hecho que las soluciones privadas no son siempre las más óptimas, y que en algunos sectores o subsectores no puede esperarse que el sector privado movilice toda la financiación, y que en otros puede que sea mejor hacerlo con financiamiento público. Entonces es un paradigma nuevo que nos empuja también a ver no solo el financiamiento, sino no solo ver el project financing o el corporate financing o el asset-based financing que estemos usando para atraer capital que se necesita para construir proyectos, sino también cuáles son las barreras a nivel sectorial y a nivel no solo del sector transporte, sino de otros sectores relacionados que están preveniendo que haya una mayor financiación hacia el sector. Entonces yo quiero en esta presentación contarles un poco de qué se trata este paradigma. Siguiente. Como les decía, pues el modelo de MFD no solo se trata de la privatización o de las APP, sino de un modelo más general o más que abarca no solo la financiación, sino también el fondeo o los ingresos, que son muy importantes, la política, la planificación y obviamente la contratación. Entonces, yo creo que el primer pilar de este modelo para el sector de movilidad urbana sostenible es el de maximizar las fuentes de ingreso y fondeo. Eso es muy importante y vamos a hablar respecto de eso en un momento. El segundo es, como les decía, aprovechar al sector privado cuando se pueda, cuando éste pueda aportar de verdad y con esquemas nuevos. Algunos esquemas nuevos los estaba mencionando Eloísa en su presentación. Y tercero, también desarrollar políticas y planes sectoriales que maximicen el fondeo y la financiación. Entonces, les voy a hablar de estos 3 pilares de forma muy rápida y introducir algo del trabajo que hemos hecho en estos temas. Siguiente. Entonces, maximizar las fuentes de ingreso o fondeo. Quien se beneficia paga. Entonces, aquí los puntos principales que quiero hacer es que es importante diferenciar la financiación del fondeo. En inglés hablamos de la diferencia between financing and funding, ¿no? Y cómo algunas personas tienden a confundirlo. Y también el otro punto importante es que es fundamental, antes que empezar a hablar de proyectos, de si hacemos como APP, si lo hacemos como APP integrada o desintegrada, si lo hacemos por obra pública tradicional, si traemos financiación pública o privada, lo importante es ver cuáles serían las fuentes de fondeo que al final se deben usar o que se van a necesitar usar para poder pagar por esos proyectos. Porque sea financiación pública o privada, alguien tiene que pagar. Siguiente. Entonces, no sé, esta gráfica me parece un poco cómica, pero nos ayuda a ver un poco lo que sucede en todos nuestros países. Esta es de Estados Unidos, pero sucede en los nuestros también, ¿no? Siempre el fondeo, los ingresos, se atraviesan en el camino de nuestros planes maravillosos de implementar proyectos grandiosos y que requieren altas inversiones. Sobre todo en nuestros países donde es mucho más difícil aumentar las tarifas, ya sea porque el nivel de servicio de nuestros servicios de transporte no es tal que nos permita a nosotros ir a cobrarle a un usuario por una calidad que no existe, o porque el usuario simplemente no puede pagar dado su nivel de ingreso. Entonces, siguiente. Por eso es que nosotros consideramos que la financiación por sí sola no puede solucionar un problema de falta de fondeo de ingresos. Entonces, para establecer bien la diferencia, cuando hablo de fondeo me refiero a quiénes son los que pagan por la accesibilidad, que genera un nuevo sistema de transporte público urbano. Son los que están pagando por ese beneficio. Y la financiación es quién pone ese capital
inicial que se necesita para desarrollar ese sistema en primer lugar. O sea, es algo más del capital upfront que se necesita, mientras que el fondeo es quien lo paga. Y entonces nos dedicamos un poco a estudiar todas las fuentes de fondeo e ingresos y las fuentes de financiación para sistemas de transporte público urbano, ¿no? Entonces ahí pueden ver una tabla que está en inglés. Muchas de mis slides, como ya vieron, están en inglés, pero la explicación la estoy haciendo en español. Y aquí lo que se puede ver en esa mano izquierda, todas las fuentes diferentes de fondeo de ingresos en las que hay que pensar y las que hay que intentar maximizar, independientemente del modelo de financiación o de las fuentes de financiación que se usen. Y el punto es que este debe ser el punto de partida para pensar en cualquier proyecto. Siguiente. Aquí hay un trabajo muy bueno al cual me voy a estar refiriendo, que fue realizado por mi colega Arturo Ardila, que hizo una investigación sobre todas las fuentes de fondeo de ingresos que puede tener un sistema de transporte público urbano, desde la acera para financiar proyectos y mantenimiento y operación de proyectos desde la acera hasta lo subterráneo, es decir, todas las intervenciones de transporte público urbano y en todas las partes del ciclo del proyecto. Entonces, simplemente el principal punto de su trabajo de investigación, que está disponible en línea y también en la página del Banco Mundial, es que quien se beneficia de pagar. Es algo que suena bastante obvio, pero que en nuestro sector no es así. Todo el mundo sabe que si no paga la electricidad se la cortan. Y todo el mundo sabe que el precio de la electricidad se ajusta más con respecto a variables como la inflación o la tasa de cambio, y los usuarios son más receptivos a esos ajustes. En nuestro sector no es así. Entonces, el primer punto que hay que hacer es que hay beneficiarios generales, directos e indirectos, y que lo que hay que tratar es de ver cómo se le cobra o cómo logramos levantar ingresos de cada uno de estos grupos que se están beneficiando de esos proyectos de movilidad urbana sostenible. Siguiente. El primer beneficiario obviamente es el usuario, ¿no? Entonces, esa es una gráfica de Imperial College con los que trabajamos en este trabajo de investigación, que muestra que obviamente los metros, en general, los sistemas de transporte ferroviario urbano no cubren los costos de operación con la tarifa. Algunos en Asia son capaces de hacerlo, tienen otras fuentes de ingreso operacionales, pero en general no es así. Entonces, y esto no necesariamente está mal, pero lo que sí hay que tratar de hacer es que la política tarifaria que tengamos trate de maximizar esta fuente de ingresos. En nuestros países vemos cómo a veces se implementan sistemas metro sin haber logrado primero una integración operativa y tarifaria, o se implementan sistemas BRT que no están integrados con el sistema ferroviario. Y todas esas situaciones lo que hacen es que no se esté maximizando el ingreso tarifario. También vemos cómo las tarifas no se ajustan frecuentemente para mantenerse con el incremento de los costos, ¿no? Entonces, la primera un poco enseñanza es que hay que ver cómo podemos maximizar el ingreso tarifario y desarrollar políticas de subsidio inteligentes a la demanda y no a la oferta que nos permitan maximizar esta fuente de ingreso. Siguiente. Beneficios directos también obviamente son algunos, no sé, conductores, ¿no? Que se benefician de la mayor accesibilidad o de la menor congestión que puede traer un sistema de transporte masivo, y en el tipo de potenciales fuentes de ingreso está, digamos, los cobros por congestión, ¿no? Que tienen baja aceptabilidad política, pero que son estables, y al ser estables podemos usarlos para emitir deuda contra ellos. Siguiente. En cuanto a los beneficiarios indirectos, pues tenemos unos ejemplos importantes en la región sobre captura del valor del suelo, ¿no? Y están, por ejemplo, los derechos de edificabilidad de Brasil, ¿no? O que se llaman en inglés air rights, CEPAC, si no estoy mal, en Brasil, y que pueden generar una gran cantidad de dinero upfront para CAPEX, pero que requieren que exista un marco regulatorio y una alta capacidad institucional para que las municipalidades o estados puedan acceder a esta fuente de fondeo. Siguiente.
Y por último, los beneficiarios generales, ¿no? Que somos todos los que pagamos impuestos de alguna forma u otra. Y aquí la mejor forma de canalizar esa fuente de ingreso hacia el transporte público sostenible, pues basado en este estudio que estamos haciendo y teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo y la aceptabilidad política, son los préstamos y subvenciones, ¿no? Que son subsidios al transporte público. O sea, si un país se endeuda con el Banco Mundial o con el BID para hacer un proyecto de transporte público urbano, lo que está haciendo es canalizar el dinero de los impuestos a obtener un financiamiento preferencial, ¿no? Para desarrollar estos proyectos. Siguiente. Entonces, bueno, por ese lado es importante ese punto de la importancia de mantener, de diferenciar el fondeo del financiamiento y concentrarse mucho en el fondeo. O sea, cuando alguien viene a preguntarnos o tiene interés en financiar un proyecto de transporte, nuestra primera pregunta debería ser, bueno, ¿y ya ha pensado usted en cómo va a actualizar su catastro, cómo va a actualizar su marco legal de desarrollo urbano para permitirle capturar el valor de ese proyecto? ¿Cómo va usted a asegurar que el sistema esté integrado con otros sistemas para poder maximizar el ingreso tarifario? Todas esas preguntas son claves y deberían venir al principio. El segundo pilar de este principio de MFD es que se deben utilizar las APPs para aprovechar el sector privado cuando éste pueda aportar y también para optimizar el uso de recursos escasos. O sea, las APPs no solo son valiosas en el sentido que pueden traer dinero upfront, sino también mejoran la eficiencia de los servicios y al mejorar la eficiencia de los servicios liberan los recursos públicos escasos que se pueden utilizar para otras cosas. Siguiente. Aquí les quiero introducir una otra publicación en la que trabajé yo directamente, que es un manual que desarrollamos para el desarrollo de proyectos urbanos ferroviarios. En inglés se llama The Urban Rail Development Handbook y que salió a finales del año pasado. Está también disponible en nuestra página web. Y en este momento lo estamos traduciendo al español. Esperamos tener una versión en español a mitad del próximo año. Pero básicamente gran parte de este libro se dedica a ver los diferentes modelos de procurement, de contratación, de fondeo y financiación y cómo el sector privado puede vincularse para obtener mayores beneficios. Entonces aquí el mensaje de este slide es que hay muchas formas en las que el sector privado puede entrar, no necesariamente la mejor, y de hecho encontramos que no es la mejor entregarle todo al sector privado, pues porque hay cosas que el sector público puede hacer mejor o de una forma más barata, pero lo que sí encontramos es que hay que ver cómo vinculamos más al sector privado en el levantamiento de fondeo de ingresos. Por eso es que es importante que las APPs incluyan la forma incluyan dentro de su alcance que el sector privado, el socio privado ayude al gobierno a levantar dinero de land value capture, de ingresos comerciales, de explotación, de mercadeo, de publicidad, de espacios comerciales, etcétera. Y que también incluya incentivos para maximizar los ingresos tarifarios. Siguiente. También, obviamente, hemos estado involucrados en muchos de los proyectos Metro en América Latina y de BRT y en otras regiones. Y en algunos casos se nos ha dicho que, pues, que el sector privado no tiene cabida en la financiación de estos sistemas que son bastante riesgosos, que tienen riesgos geológicos, que tienen inversiones de capital bastante altas, y en la cual involucrar al sector privado va a salir más caro que hacerlo finalmente por el sector público. Y sí, si bien han habido muchas experiencias que no han sido muy exitosas y el récord es bastante mixto a nivel mundial, sí encontramos formas en las que el sector privado puede añadir valor asumiendo las consecuencias financieras de la materialización de ciertos riesgos. Y obviamente eso siempre va a estar acotado, siempre va a ser parcial. No hay forma de encontrar un oferente que asuma un riesgo que no está acotado, que no se puede definir bien desde el principio. Y aquí los ejemplos buenos que hemos visto han sido algunas de las especificaciones contractuales de la línea 4 de San Paulo. Y si bien los proyectos al final no están saliendo, de la línea 6 ha estado parado por mucho tiempo en San Pablo, pero sí hay algunos aspectos contractuales de ese contrato que vale la pena rescatar en cuanto a cómo se compartió el riesgo geológico y de demanda. Entonces, cuando escuchen eso de que en las APPs para metros no se transfiere riesgo, peleen de vuelta porque sí se puede transferir algo de los riesgos. Siguiente.
y la forma en que podemos obtener una APP que no caiga en los errores del pasado y en los problemas que han tenido algunas de las que están sucediendo ahora en América Latina es evaluar nuevos esquemas, ¿no? Por ejemplo, y aquí es donde van a introducir un tercer trabajo, un tercer producto de conocimiento que yo lideré y que se trata de mirar nuevos esquemas de participación privada para optimizar un poco los resultados. Entonces aquí en este slide presentamos un poco un nuevo esquema para sistemas de buses, en el cual el concesionario de buses no es quien debe adquirir la flota ni tiene que incurrir en el financiamiento de la flota, sino que se tiene un proveedor de flota separado, que es el que se encarga de contratar y financiar la flota para varios concesionarios. Y eso lo estamos viendo en varios países de América Latina y nos parece que es un mejor sistema por varias razones, pero desde el punto de financiamiento privado, una de ellas es que para un banco comercial financiar a un operador de buses es muy difícil. Y eso la tarifa tampoco da para pagar el CAPEX de los buses. Entonces es importante moverse a esquemas diferentes. Siguiente. Aquí tenemos otra forma de participación privada para sistemas ferroviarios urbanos, en el cual también puede haber participación privada tanto en la infraestructura como en el material rodante. Siguiente. Esos son solo dos ejemplos, pero en esta publicación que les mencionaba, que se llama Maximizando el financiamiento para transporte, guía operativa, ahí lo que hicimos fue entrar a ver diferentes subsectores de transporte urbano y a ver qué esquemas prometen, ¿no? O qué esquemas novedosos se pueden utilizar. Uno de ellos, uno de los capítulos está destinado a financiación de flota verde, y ahí mencionamos el esquema de financiamiento por parte de los electric utilities, que es algo que se hizo en Chile, ¿no? Y se está pensando también para Cali, en Colombia, en el cual el electric utility es el que adquiere la flota y hace un leasing a los operadores públicos. Y bueno, el tercer punto, el tercer pilar de MFD, es esto que les decía, las reformas sectoriales, ¿no? Que muchas veces tal vez paga más o tiene más retorno a la inversión que los donantes, los gobiernos, la gente interesada en promover la movilidad urbana sostenible se enfoque mucho upstream en las reformas, ¿no? En las reformas que son necesarias para remover las barreras al financiamiento de la movilidad urbana. Entonces, en los siguientes dos slides, hay no es para ir a través de, no es para describirlos en detalle, pero básicamente de lo que se trata es mediante instrumentos de política, por ejemplo, el Banco Mundial tiene préstamos de apoyo a políticas, o mismo mediante reformas que se originen directamente en los gobiernos, atacar estos problemas que están latentes y que no se van a solucionar simplemente porque contratas a un estructurador para preparar un proyecto y para licitarlo. Son problemas de fondo y que muchas veces no se solucionan y los gobiernos proceden simplemente a licitar los proyectos sin abordar estos temas. Entonces, hay experiencias útiles, por ejemplo, del sector de carreteras, digamos, en Colombia y también del sistema de transporte público urbano de Río de Janeiro, donde los estados han invertido un poco en remover estas barreras. Por ejemplo, en Río apoyamos políticas de integración tarifaria y políticas de integración operativa que han reforzado el esquema de participación privada y le han permitido al concesionario del sistema de trenes urbanos tener una sostenibilidad financiera más fuerte. En Colombia lo que vimos para la financiación de las 4G es que el gobierno adelantó reformas no en transporte, sino en otros sectores que ayudaron a facilitar la financiación en transporte. Por ejemplo, facilitar o mejorar todo el esquema de licencias ambientales y de consulta con las comunidades, o también permitir que los contratos incluyan una porción de pago en dólares, que es lo que estaba limitando un poco el cross-border financing, porque todos los proyectos de transporte no generan ingresos en moneda extranjera, sino en moneda nacional, lo cual dificulta el atraer financiamiento de fuera.
donde también en el caso de Colombia hubo reformas a los mercados de capital, a las leyes del mercado de capitales para permitir que nuevos inversionistas entraran. Entonces son todas reformas no necesariamente en transporte, muchas sí en transporte, pero que se necesitan para facilitar la financiación de proyectos grandes y que deben ser acometidas pues, con mucha prioridad. Entonces un poco lo que les quería dejar no sé si con Lorena tal vez les puedo mandar después los nombres de las publicaciones a las que me referí, pero simplemente es una introducción y ahí van a poder encontrar mucha información útil si están interesados en estos temas. Gracias. Muchísimas gracias a Daniel por su exposición y bueno, en este momento vamos a dar paso a las preguntas para que nuestros panelistas tengan la oportunidad de contestar. Bueno, alguna de las preguntas iba en relación al nombre del libro y los financiamientos de sistemas BRT. Todos los links de las publicaciones que mencionó Daniel, yo les compartiría con el material que se ha distribuido el día de hoy para que ustedes tengan accesibilidad. Luego tenemos una pregunta de Guatemala, de la Municipalidad de Comalapa, y dice, la durabilidad de los vehículos eléctricos en la realidad. ¿Hay experiencia sobre eso? No sé si de pronto ahí Eloísa tiene alguna información que nos pueda compartir. Mira, en realidad las experiencias que hay están en China, porque China concentra el 99% de los buses, de los fabricantes y de los buses que hoy día están en circulación. Hay algunos ejemplos de algunos casos de los primeros que se circularon como ejemplo a partir de los años 2010-2011, pero toda la tecnología de las baterías y todo ha evolucionado muchísimo. Por tanto, probablemente lo que pasó con aquellos buses y lo que podría eventualmente pasar con los nuevos buses, la historia es un poco diferente. Yo creo que los más antiguos, que uno podría tal vez comparar tecnología, deben estar como 2 años de circulación. Entonces aquí todavía no se sabe muy bien, ¿no es cierto?, cómo es la vida útil. O sea, hay que buscar información, por ejemplo, de China, donde sí hay estudios y de hecho, en el caso chino ya se han hecho estudios, por ejemplo, de las emisiones, de la vida útil, del ciclo de vida, etcétera, porque hay un historial más largo de este tipo de vehículos. Dice la teoría, ¿no es cierto?, que tiene 4 años más de vida útil que un bus a diésel, pero eso siempre considerando una situación ideal de donde se va a mover, ¿no? Y la situación ideal, justamente pensando en lo que es una tecnología que es un poco más sensible, probablemente va a depender de la durabilidad o no del bus. Lo que muchos países y muchos municipios han hecho es hacer un acuerdo público-privado, muchas veces con el fabricante, y poner a prueba 1 o 2 buses en las líneas comerciales para ver cuál es el comportamiento dentro de una línea comercial con, digamos, las ventajas y desventajas que tiene la ruta de la línea comercial, las paradas, la distancia, también para poder calcular cuál es la real necesidad de electricidad que requiere este bus, porque dependiendo de cómo son la cantidad de paradas, dependiendo de cómo es el tipo de pavimento, etcétera, puede requerir más o menos electricidad, donde habría que construir entonces los puntos de carga, que es otro elemento clave. Entonces, lo que varios países han hecho, Chile, por ejemplo, el primer bus que estuvo circulando hace varios años fue un acuerdo con la empresa italiana Enel, que está acá. Engie, que es el que puso también buses de esos 400 buses que van a estar circulando en Chile hasta fin de año, una parte están siendo financiados por Engie, y Engie tiene un programa para Latinoamérica con una cantidad importante de recursos, entre otras cosas precisamente para hacer estas suertes de pilotos, ¿no? Y ellos, dentro de este modelo que ellos están ofreciendo a los países, y a lo mejor ahí ustedes podrían conversar con ellos, ellos ofrecen justamente el bus y el punto de carga, porque un bus eléctrico sin punto de carga no funciona. Entonces, depende un poco del modelo, ¿no? Pero no hay todavía mucho historial con relación a la efectiva vida útil. Hace el tiempo va a ser 14 años o no, por lo menos no en América Latina. Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta dice, por ejemplo, dice, para el financiamiento público de la flota, la cual posteriormente se pondría a trabajar mediante concesionarios, ¿se retorna la inversión por medio de los concesionarios a través de usufructo del transporte?
Esto yo creo que pueden contestar cualquiera de los dos porque ambos mencionaron estos esquemas en los que se hacía luego leasing de los buses, ¿no? No sé si hay Sí, yo quien creo que primero. de hecho, yo creo que Daniel lo puede responder mejor que yo, pero en todo caso mi respuesta era que eso depende de cómo es el diseño tanto del proceso de licitación como de la concesión en sí misma, porque por ejemplo, en Chile hoy día la concesión de uso, la concesión de transporte público se hace en dos concesiones distintas, ¿no? Entonces, una es por el uso y el otro es de la flota, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se dan estos modelos en los países, e incluso el modelo puntual, porque a veces para una situación en particular también puede mudar. Esta es desde mi visión, pero a lo mejor Daniel, me imagino que estando dentro del banco tiene como más claridad respecto a eso. No, lo que nosotros hemos visto, Daniel, no sé si quieres complementar la respuesta. ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, ¿Me escuchan? aló, sí, sí, escuchamos. Sí, lo que nosotros vimos es que en los sistemas que llaman o que en los cuales se buscaba la sostenibilidad financiera a través de la tarifa para los funcionarios de bus urbanos, como Colombia o México, esas tarifas no eran suficientes obviamente eh, para comprar flota y mucho menos flota más verde o para reponer esa flota. Y mucho tenía que ver con un tema de escala, o sea, tener varios concesionarios fragmentados, todos tratando de levantar financiamiento para comprar flotas pequeñas cada uno. Eh, son clientes no tan sofisticados, son clientes que no generan mucho repeat business, entonces los bancos comerciales no les quieren prestar. Y, y además de eso, los buses no sirven no son muy buen colateral. El esquema que estamos viendo es de aquel en el cual hay un concesionario de flota que puede financiar de una forma más fácil y con escala la flota de varios concesionarios y encargarse de la manutención de esa flota, del stock de spare parts, de hacer todo lo que tiene que ver con mantener esa flota. Y cuyo stream o cuya fuente de pago no sería necesariamente la tarifa, o sea, sería parte tarifa, parte subsidio de la autoridad pública, porque de otra forma no podríamos avanzar en la adquisición de flotas más avanzadas. Este, a su vez, pues va a tener un financiamiento más barato porque está financiando unos montos mayores con mayor escala, puede negociar mejor con los proveedores. Y un poco se rompe eso que se ve en varios países de América Latina donde hay como un clúster, hay una integración vertical entre la manufactura del bus y el operador de transporte, que al final no es el mismo negocio. Un operador de transporte tiene que preocuparse por la calidad del servicio, por mantener sus frecuencias, por seguridad vial, por asegurarse que los trayectos se cumplan con la mayor seguridad y no debe ser necesariamente un comprador de bus. Entonces, para responder a la pregunta, creo que me extendí mucho, vemos que para la remuneración del concesionario de flota tiene que tener un componente de subsidio público. Perfecto. Bueno, la mayoría de las preguntas restantes son más bien comentarios para contar un poco los proyectos que se están llevando a cabo en los distintos países. Entonces habla, por ejemplo, del Metro de Quito, se habla de los taxis eléctricos en Loja y se mencionan cosas como que, por ejemplo, para el financiamiento en entidades públicas con recursos a través de programas como, por ejemplo, Euroclima, puede ser el camino para movilidad sostenible porque para los inversionistas grandes de pronto no sea tan atractivo. Eso como comentarios sencillos. La verdad, el resto no son preguntas en específico. De todas maneras, vamos a ponerles un comentario o respuesta a cada una de las cosas que nos han puesto nuestros participantes. Les agradecemos mucho a todos su asistencia, su interés en el tema. Si igual tienen alguna inquietud respecto de cosas que quisieran que se traten en en los demás episodios de la serie de financiamiento, de webinars de financiamiento, pues más que bienvenido. Y gracias a todos por su presencia esta mañana. Con esto cerramos la transmisión y yo les estaré enviando los links de los documentos aquí comentados y de la presentación mantenida el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Luego, gracias. Lo cortó.